Intervalo de crecimiento y de decrecimiento de una función. Vamos a empezar primero trabajando sobre el crecimiento de una función. A partir obviamente de un problema. Una sustancia tiene una temperatura inicial de 4 grados bajo cero, menos 4 grados Celsius. Se la somete a un proceso de calentamiento en el cual dicha sustancia aumenta 2 grados centígrados por minuto durante 5 minutos. Es decir que si tenemos el gráfico del lado derecho, como podemos observar, partimos de una temperatura de menos 4 grados y cada vez que transcurre un minuto la temperatura aumenta 2 grados. Avanza un minuto, la temperatura aumenta 2 grados y así sucesivamente durante 5 minutos. Es decir que este proceso tiene un principio y tiene fin, es decir que dura 5 minutos. En este caso podemos ver que marcamos 2 puntos. 2 puntos podrían haber sido otro par de puntos, ¿no? Pero sí es importante evidenciar 2 puntos para poder entender la idea de crecimiento. Como podemos ver, esta función va creciendo, es decir, a medida que transcurre el tiempo en minutos, la temperatura de la sustancia va aumentando. Va de menos 4 grados Celsius hasta 6 grados Celsius. Por lo tanto, podemos considerar que en este tramo el comportamiento de esta función es creciente. Pero para llegar a la definición vamos a analizar estos pares de puntos. Este punto A y este punto B. Como les dije, podría haber sido otro par de puntos cualesquiera. Tomando el punto A, tiene coordenadas para X 1 y para Y menos 2. Y el punto B tiene coordenadas de X 4 y de Y tiene también 4. Comparando las coordenadas de X, el punto A tiene, como dijimos, valor 1 y el punto B tiene de coordenada de X 4. Es decir que si yo comparo los valores de X de cada uno, del de A y del de B, yo puedo decir que 1 es menor que 4. Es evidente que el valor de X del punto A es menor al valor de X del punto B. 1 es menor que 4. Y en consecuencia podemos ver lo que sucede con Y. El valor de Y en el primer punto es menos 2 y el valor de Y en el punto B es 4. Y como podemos observar también, menos 2 es menor que 4. Es decir, este valor de Y es menor a este valor de Y. Es decir, el valor de Y de A es menor al valor de Y del punto B. Si esto lo trasladáramos a otros pares de puntos, un punto por aquí y otro por aquí, también se daría esta relación. Es decir que si llamamos x1 a la coordenada del punto A y y1 a la coordenada del punto A, y x2 e y2 a las coordenadas del punto B, podemos generalizar lo que sucedió aquí. ¿Y qué podemos decir? Que si x1 es menor a x2, si x1 es menor a x2, 1 es menor que 4, entonces, si la función es creciente, ¿qué va a pasar también con los valores de y? El valor de y menos 2, en este caso particular, va a ser menor a 4. Por lo tanto, f de x1, que es equivalente a y1, va a ser menor a f de x2. Fíjense de nuevo entonces. Revemos con este caso. x1 es 1, es menor a x2. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que f de x1, que sería y1, es menor a f de x2, que sería y2. Entonces ya estamos en condiciones de definir el crecimiento de una función. Una función es creciente en un intervalo y, o como se llama el intervalo, perteneciente al dominio, si y solo si, para cualquier valor de x1 y x2 que pertenecen al intervalo y, ¿qué se tiene que verificar? Que si x1 es menor a x2, entonces f de x1 va a ser menor también a f de x2.
De una manera similar, vamos a analizar el decrecimiento de una función. Partimos de otro problema, muy similar. Una sustancia tiene una temperatura inicial de 6 grados centígrados, se la somete a un proceso de enfriamiento, en el cual dicha sustancia disminuye 2 grados centígrados por minuto durante 5 minutos. Hacemos el gráfico y tenemos que partimos de una temperatura inicial a los 0 minutos de 6 grados Celsius, y cuando transcurre un minuto la temperatura baja 2 grados. Transcurre otro minuto, la temperatura baja 2 grados y así sucesivamente. Para analizar el decrecimiento, como podemos ver, si miramos nuevamente de izquierda a derecha, ¿qué es lo que sucede? La gráfica va bajando. Y es lo que sucede con la situación, ¿no? A medida que aumentan o va transcurriendo el tiempo, ¿qué es lo que va pasando con la temperatura? La temperatura va disminuyendo. Entonces, elegimos nuevamente para poder entender la situación dos puntos cualesquiera. Recuerden que podría ser cualquier otro par de puntos. Y por ejemplo, si elijo el punto A, tiene coordenadas 1, 4. 1 para X, 4 para Y. Y el punto B tiene coordenadas 4 para X y menos 2 para Y. Entonces, tomamos el valor de X1 y de X2 y yo puedo decir que X1 es menor a X2, ¿no? 1 es menor que 4. X1 es menor a X2. Ahora, si comparamos los valores de Y1 y de Y2, ¿qué es lo que sucede en este caso? Y1 acá vale 4 y acá Y2 vale menos 2. Por lo tanto, yo puedo decir que 4 es mayor que menos 2. Este valor de Y1 es mayor al valor de Y2. Es decir, que si generalizamos, como habíamos aprendido, este es X1, Y1, X2, Y2, ¿qué puedo decir? Que si X1 es menor a X2, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que f de X1 va a ser mayor a f de X2. Mirando el gráfico, ¿no? Si X1, que vale 1, es menor a X2, obviamente 1 es menor que 4, ¿qué es lo que pasa con los valores de Y? F de X1, que es 4, va a ser mayor a f de X2, que en este caso sería menos 2. Entonces, definimos el decrecimiento de una función. Una función es decreciente en un intervalo I perteneciente al dominio si solo si para cualquier X1 y X2 que pertenecen al intervalo I se verifica que si X1 es menor a X2, entonces f de X1 va a ser mayor a f de X2. Ahora vamos a analizar algunos intervalos de crecimiento y de decrecimiento de algunas funciones en particular. Vamos a retomar algunas también. Vamos a retomar la primera. La primera, la que habíamos visto que empezaba con menos 4 y terminaba en temperaturas de 6 en un proceso que duraba 5 minutos, de 0 a 5. La función sería esta. ¿El dominio cuál sería? Los valores de X. ¿Y cuáles serían los valores del tiempo en este caso? De 0 a 5. Es decir que todos los posibles valores del tiempo van a oscilar entre 0 minutos y 5 minutos. Y la imagen, o el conjunto imagen, o el codominio, en este caso es el codominio también, lo cerramos de esa manera, va a oscilar entre ¿qué valores de temperatura? Entre menos 4 y 6. ¿Y la función cuál sería? Y igual 2x menos 4. ¿Por qué 2x menos 4? Bueno, porque parte de menos 4 y avanzo 1 y subo 2 positivamente. Así que sería 2x. Avanzo 1, el denominador sería 1, subo 2, me queda 2, entonces sería 2x menos 4 sería la función. Vamos a analizar el intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento dice en este caso que va a ser de 0 a 5. Es decir, preguntarnos para qué valores del tiempo
la temperatura va a ir creciendo. Esa es la idea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué valores del tiempo, para qué valores de X, la temperatura va a ir creciendo? Independientemente si la temperatura es negativa o es positiva, porque eso no es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando en este proceso cuándo crece la temperatura. Y crece en todo momento en esta situación. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento, ¿cuál va a ser? De 0 minutos hasta 5 minutos. ¿Y por qué dijimos eso? Porque la temperatura siempre va a ir creciendo, independientemente si es negativa o positiva, siempre va a ir creciendo para estos valores del tiempo, para los valores de 0 minutos hasta 5 minutos. Y el intervalo de decrecimiento sería conjunto vacío, que se simboliza con dos llavecitas, con un espacio en blanco o una especie de un cero tachado. ¿Y por qué es conjunto vacío? Porque en este proceso, en esta situación, no hay ningún momento, ningún valor del tiempo donde la temperatura decrece. ¿Está bien? Así que por eso el intervalo de crecimiento es conjunto vacío. Repitiendo entonces, el intervalo de crecimiento es de 0 a 5, ¿por qué? Porque de 0 a 5 minutos la temperatura siempre crece. Y el intervalo de crecimiento es conjunto vacío porque en esta situación problemática en ningún momento la temperatura decrece. Vamos a analizar ahora la siguiente función. Yo tengo que los valores del tiempo van de 0 a 5, como habíamos analizado, y la temperatura también oscila entre menos 4 y 6, pero la función en este caso va a ser menos 2x más 6. ¿Por qué? Porque parte desde 6, el denominador acá si no hay nada es 1, es decir que avanzo 1 y bajo 2, avanzo 1 y bajo 2. Por lo tanto la función sería y igual menos 2x más 6. Y en este caso vamos a analizar el intervalo de crecimiento. Si yo miro en este proceso que va de los 0 a los 5 minutos, la pregunta sería en qué momento va a crecer la temperatura. Y evidentemente en ningún momento. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va a ser conjunto vacío, como dijimos anteriormente en el ejemplo anterior. Serían dos llaves con espacio en blanco en el medio, o también igual a un cero tachado, que significa conjunto vacío. Es decir que no hay ningún valor del tiempo, donde la temperatura crece. Sin embargo, en todo este proceso, el intervalo de decrecimiento, es decir, para qué valores del tiempo la temperatura decrece, va a ser en todo el proceso, es decir, de 0 minutos hasta 5 minutos. Repasando entonces, el intervalo de crecimiento, como esta función no crece en ningún momento, ya que las temperaturas no crecen en ningún momento, el intervalo de crecimiento va a ser conjunto vacío, y el intervalo de decrecimiento es de 0 a 5, ya que el proceso dura 5 minutos, de 0 minutos a 5 minutos, y la temperatura siempre va decreciendo. Vamos a ver ahora una situación ya a nivel general. Una función cualquiera, una función que tiene como dominio, como preimágenes, que pueden ser cualquier número real, y como codominio cualquier número real. Y la función es esta, y igual 2x más 1. Si nosotros quisiéramos representar rápidamente, partimos de más 1, y avanzo 1 y subo 2. Avanzo 1 y subo 2 y hago el gráfico. Bien, en este caso, si yo miro de izquierda a derecha, esta función siempre va a ir creciendo. Es decir, los valores de y siempre van a ir creciendo, siempre mirando de izquierda a derecha. Por lo tanto, si yo analizo el intervalo de crecimiento, serían todos los números reales. ¿Y por qué es eso? Porque si me fijo en el eje X, para cualquier valor de X que siempre vaya eligiendo, para cualquier valor de X, esta función siempre va a ir creciendo en todo su dominio. En todo su dominio va a ir creciendo. Y una manera de expresarlo es que el intervalo de crecimiento es todo el dominio, que sería R, o también puedo decir que va de menos infinito hasta más infinito. Y el intervalo de decrecimiento, como esta función siempre crece en todo su dominio, en ningún momento va a decrecer esta recta, mirando siempre de izquierda a derecha, así que por lo tanto el conjunto el intervalo de decrecimiento va a ser conjunto vacío. Vamos a ver un último ejemplo, que esta sería una función cuadrática, que tiene un determinado desplazamiento,
no nos vamos a detener en eso. Pero sí vamos a analizar y vamos a ver el gráfico. Fíjense que si miramos siempre de izquierda a derecha, podemos ver que esta parte de la curva va decreciendo, pero cuando llega a este valor, ¿qué empieza? La curva empieza a crecer. Independientemente de los valores negativos o positivos, mirando de izquierda a derecha, la función acá decrece. Y luego cuando llega a este valor de x, ¿ven? A este valor de 1, de x, empieza a subir. Entonces, si miramos el eje x, para estos valores de x, hasta 1, resulta ser que la curva va decreciendo y a partir de 1 para adelante la curva empieza a crecer. Como digo nuevamente, independientemente de los valores si son positivos o negativos de y. Por lo tanto, si vemos el intervalo de crecimiento de esta función, ¿para qué valores va a crecer? ¿Para qué valores de x va a crecer? Para valores superiores a 1. Es decir, para valores superiores a 1, el intervalo de crecimiento va a ser de 1 a más infinito. Y analizando el intervalo de decrecimiento, hemos visto que decrece hasta menos 1. Es decir, que el intervalo de crecimiento va a ser de menos infinito hasta 1. Es decir, siempre el intervalo me voy a fijar en el eje x. Repasando entonces, esta función va a crecer desde 1 de x hasta más infinito. Desde 1 de x crece hasta más infinito, como dije, independientemente de que el valor sea negativo de la función. ¿Y cuándo viene decreciendo? Viene decreciendo desde menos infinito. ¿Hasta dónde decrece? Viene decreciendo desde menos infinito hasta 1. Bien, bueno, espero haber sido claro y desde ya, muchas gracias.